Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer simposio internacional, Escritura en Investigación, Iniciativas Pedagógicas y Didácticas, el cual se realiza en el marco del segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Educación en Contexto. Quiero saludar a todas y cada una de las personas que están conectadas en esta sala donde se llevará a cabo el panel alrededor de las estrategias de escritura de un grupo de estudiantes del doctorado en Educación y Sociedad. Contarles que hoy de 1 a 3:15 aproximadamente estuvimos en la apertura del Congreso a cargo de las autoridades de la universidad y escuchamos al doctor Emilio Tenti en su conferencia inaugural. Seguramente algunos de ustedes estuvieron allí, otros no pudieron hacerlo, pero bueno, pues me place comentarles que ya iniciamos el Congreso hoy a la 1 de la tarde. Y pues aquí en este espacio les damos la bienvenida. Es un placer poder dar inicio a este simposio en escritura académica y científica. Los saludo junto con la doctora Constanza Moya, quien hace parte de este equipo del comité académico. Les saludo también en nombre del comité organizador. Y pues muy contentos de poder estar en esta discusión a modo de simposio alrededor de la escritura académica y científica, un tema pues que surge en un momento de autoevaluación y de transformación por el que está transitando nuestro programa de doctorado en educación y sociedad. Hemos hecho un proceso reconstructivo y deconstructivo que nos ha permitido encontrar áreas de oportunidad para la innovación. Y una de esas áreas son las comunidades y prácticas de lectura, escritura y oralidad. Eh, una iniciativa que surge de repensar los modos como abordamos estas prácticas en el programa y decidimos resituarla como un campo de conocimiento y una innovación que tiene como propósito contribuir al desarrollo de competencias científicas, investigativas y académicas en educación y sociedad. Esta decisión de pensar las innovaciones desde un proceso comunitario y colaborativo nos llevó a entablar alianzas con redes y con grupos de estudio como la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad y el Grupo Dispositivos Didácticos de Acompañamiento de la Escritura en Investigación, conformados por profesores en servicio y en formación de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Colombia, entre otros. Y aquí es importante señalar que cuando abordamos este tipo de comunidades mixtas para discutir cómo nos estamos formando, cómo está el asunto de la investigación con estudiantes de posgrado y de pregrado, pues surge un interés común por la escritura académica y científica y el debate académico se complejiza en tanto, pues surgen iniciativas también que aportan no solamente pues a los grupos participantes, sino también a los modos de pensar la formación interdoctoral en América Latina. Entonces, pues hago este contexto para ubicarlos en el panel que a continuación voy a moderar. Eh, Tengo el gusto de presentarles a la relatora de este panel, Nadia Chiavianato. Nadia, si quieres dar un saludito para que te reconozcan allí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es, como dijo Yorima, es Nadia Schiavinato. Yo soy de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires y pertenezco al grupo PLECDI, que es el grupo de estudios de lectura y escritura en las culturas digitales. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Voy a llevar a cargo la relatoría, es decir,
voy a tomar nota y voy a tratar de dejar un registro de todo lo que vayamos conversando y de las discusiones que vayamos teniendo, así como realizar quizás algunas preguntas o acompañar a Yolima en el hilo de lo que va a ser nuestro debate. Muchísimas gracias y cualquier cosa que necesiten quedo a disposición. Yolima, aprovecho para hacerte una consulta. Tengo un link que es de asistencia para registrar a los asistentes. No sé si quieren que lo ponga ahora en el chat o al final del panel. Sí, yo creo que es importante que lo coloquemos como en tres oportunidades, ¿no? Al Bien, comienzo, por ahí a mitad de panel y al final, porque las personas que se unen posteriormente no encuentran allí el link. Entonces, para que puedan irlo identificando a medida que ingresan. Bien, entonces vamos a dar inicio a este panel. Y a la presentación de quienes, con quienes conversaremos alrededor de la evaluación diagnóstica realizada por este equipo de doctorantes respecto al proceso de estrategias de escritura que ellos mismos han realizado y de sus compañeros. Ya sabrán por qué un análisis de las estrategias de escritura de sus compañeros. Entonces, me permito presentarlos. Estarán con nosotros en este panel Luz Helena Quirós Millán. Luz Helena, si quieres hacer allí un gestico, una señal para que te identifiquen o levantar la Hola, manito. buenas tardes. Contenta de estar aquí. Gracias. Muy bien, Luz Helena. Luz Helena es magíster en gestión de la tecnología educativa. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander de Málaga, Santander. Entonces, ya sabemos que desde allí nos acompaña. Jenny Patricia Niño Guerrero. Jenny, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jenny es magíster en prácticas pedagógicas. Actualmente es rectora del Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario del municipio de Málaga, Santander. Así que tenemos dos participantes desde este bello municipio. Muy bien. Continúo ahora con la presentación de María de Yanira Hernández. Buenas tardes, María de Yanira. Mientras abres tu micrófono, María de Yanira es maestra en artes plásticas de la Universidad Distrital, licenciada y magistra en educación de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como docente de artes plásticas en una institución educativa de la Secretaría de Educación del Distrito, exactamente en el Colegio Alfonso López Miquelsen. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, Deyanira. Tengo el gusto de presentarles ahora a Ingrid Astrid Fonseca. Ingrid es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, magistra en Educación de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como docente en lengua castellana en educación básica secundaria y media en el Colegio Alfonso López Miquelsen. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá y pues contenta de poderlos escuchar. Gracias. Gracias, Ingrid. Ahora les presento a Pedronel Urrea. Pedronel es licenciado en Educación Física y Electromedicina, magíster en Educación. Se desempeña como docente investigador en Uniminuto. Además es facilitador regional del proyecto de escuelas normales del Ministerio de Educación y de la Universidad de La Salle. Muy Bienvenido, buenas Pedronel. tardes, muchas gracias por esta invitación, muy contento de estar acá. Muy bien. Liliana Cárdenas Cristancho es otra de nuestras panelistas. Ella es magíster en Administración y Supervisión Educativa. Actualmente se desempeña como coordinadora en el Colegio INEM Francisco de Paula Santander. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un cordial saludo.
A ti muchas gracias. Claudia Patricia Farfán Castillo es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, magistra en Educación de la Universidad Javeriana y actualmente se desempeña como docente en lengua castellana en el Colegio Acacia II, Institución Pública de Bogotá. Muy buenas tardes para todos. Feliz también de estar acá. Muchas gracias. Y cerramos esta presentación de los panelistas con Inés Andrea Sanabria. Ella es licenciada en Biología y Química, magíster en Educación, docente de un programa de formación de maestros en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Un cordial saludo para todos los asistentes y demás panelistas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, para dar paso a nuestro panel, pues quiero antes recordarles al auditorio que pueden ir registrando acá en el chat que está en la parte inferior, al lado derecho. Allí pueden ir registrando sus preguntas y comentarios que pues les vaya suscitando este panel. Bien, entonces yo ya he hecho un contexto general, digamos, de cómo surge esta iniciativa de pensar en la escritura científica y académica. Pues a propósito de que este equipo es un equipo de estudiantes del doctorado en Educación y Sociedad y con la doctora Costanza hacemos parte de esta comunidad de innovación que está preocupada y que está pensando pues la escritura en el posgrado. Y pues quiero invitar a complementar un poco este contexto a Claudia Patricia. Claudia, para que nos hables un poco acerca de cómo ha sido el proceso de formación, de investigación e innovación en una de las estrategias que ha generado esta comunidad, que es la estrategia de círculos de reflexión y escritura de tesis. Entonces, tienes la palabra, Claudia. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues les cuento que nosotros para este proceso pues, tuvimos como cuatro momentos. El primero fue una convocatoria realizada pues por un grupo de investigación de la universidad, de la facultad, en el que pues teníamos que responder una encuesta sobre los procesos de lectura, de escritura de la tesis. Posteriormente, pues, bueno, en esta encuesta teníamos que pues, responderla, entonces la convocatoria prácticamente se focalizaba en que nosotros la respondiéramos, que tuviéramos un tiempo para poder dedicar a un grupo de reflexión al respecto de este proceso de escritura y posteriormente, pues, también que tuviéramos un adelanto, un borrador de lo que ha sido lo que era nuestro proceso de escritura de la tesis. El segundo momento, pues, ya fue la conformación. El grupo era como reducido inicialmente para 12 doctorantes. La idea era pues organizar 3 grupos que se organizaron también de esa misma forma. Uno pues que iba a trabajar 3 dimensiones o subprocesos en la escritura, que era el de la planeación, el de la textualización y el de la revisión. Nuestros encuentros han sido durante todo el año. La convocatoria salió a finales del 2020 y durante todo el 2021 estuvimos como trabajando en eso. 10 sesiones en el primer semestre, 10 sesiones en el segundo semestre. Solamente que la diferencia era que en el segundo semestre los encuentros pues ya los dejábamos cada 15 días porque hacíamos un trabajo de pares, de lectura de pares con estos mismos grupos. Un tercer momento fue como ya el proceso metodológico que estuvo enfocado en 2 aspectos.
El primero, el que eran nuestras expectativas, el diálogo con los compañeros que pertenecían al círculo, esas reflexiones que surgían entre nosotros, pero también con la compañía de doctores y de investigadores que estuvieron acompañando todo este proceso, de autores que leíamos también y de documentos que teníamos al respecto. Entonces, como que todo, esa fue una parte fundamental durante todo el proceso. La otra, pues, la denominé yo como capacitación, puesto que tenía también el objetivo de fortalecernos en procesos de escritura, particularmente en párrafos, en conectores, en la revisión entre pares y particularmente en los géneros discursivos. Por ejemplo, allí trabajamos el resumen, la ponencia y el estado del arte. De todos ellos, pues hicimos un proceso de taller, o sea, leíamos los documentos, pero asimismo también hacíamos el proceso de escritura, de revisión entre pares, de corregirnos, de mirar, de también presentar nuestros proyectos y nuestras expectativas frente al proceso de investigación que nosotros tenemos en cada uno de los trabajos de investigación que veníamos desarrollando. Y un trabajo también muy fuerte, sobre todo en el primer semestre, fue el del análisis de datos cualitativos. Allí hicimos un proceso más de tipo metacognitivo, puesto que la intención era aprender a manejar una herramienta, un software que era RStudio, y al mismo tiempo poder hacer esa interpretación, esas analíticas de tipo descriptiva, gráfica y explicativa. Para ello, pues también estuvo abordado alrededor de talleres, solamente que la línea era como de análisis de datos cualitativos. Este proceso que iniciamos pues durante el primer semestre, empezó pues a surtir efecto, pues obviamente durante los momentos de las reflexiones de cada uno de los procesos, pero también en el momento en el que nosotros empezamos a socializar cada una de las dimensiones y esos hallazgos que teníamos en el momento de analizar las preguntas correspondientes a cada una de las dimensiones de los procesos de la escritura. Entonces, durante ese proceso de socialización también tuvimos la oportunidad de poderlo contrastar con nuestra propia experiencia. Bueno, entonces, ¿cómo estamos haciendo este proceso de socialización, de revisión? ¿Cómo estamos haciendo este proceso de planeación? ¿Cómo nos vemos nosotros allí identificados? Porque nosotros también hacemos parte de esas personas que presentaron pues esta encuesta y que daba esos resultados. Y al final, esos resultados también se volvieron algo muy concretos en el momento de la escritura. Pues un primer proceso fue pues los análisis de datos que nos dieron pues estas analíticas, ese proceso de escritura de esas analíticas, y también pues el poder como reconstruir ese proceso de manera colectiva a través de la ponencia que presentamos el día de hoy. Estamos aún en el proceso de la escritura del estado del arte, ¿sí? Pero digamos que ha sido un proceso que llevamos paso a paso y que todos los aspectos que hemos trabajado durante este tiempo pues han contribuido a que sean más satisfactorios, agradables y realmente enriquecedores. Ese ha sido como el proceso. Muchas gracias, profesora Claudia Patricia, por ilustrarnos acerca de la experiencia vivida en esta primera etapa de la innovación o iniciativa del Círculo de Reflexión y Escritura de Tesis en nuestro programa de doctorado en Educación y Sociedad. Ahora me gustaría que conversáramos sobre lo que ha significado para ustedes pensar en el proceso de escribir, que en realidad no es uno, sino que compromete un conjunto de diferentes procesos de pensamiento o dimensiones que se entrecruzan. Para tal fin, invito a la profesora Jenny Patricia, a quien quiero preguntarle sobre el sentido que usted le ha dado a la dimensión de la planificación de los textos que ustedes escriben como estudiantes de un programa doctoral. Bueno, en nuestro círculo de reflexión y que vinimos trabajando a lo largo de este proceso que ya nuestra compañera ha descrito, llegamos a interiorizar la escritura como un proceso dinámico y de continuo aprendizaje, que nos lleva a permitir comunicarnos de una manera asincrónica con otras personas. Cuando estamos en una comunicación sincrónica, tenemos la facilidad de
cuando sentimos que no nos están interpretando bien, poder argumentar y defender nuestra posición en un diálogo sincrónico. En la escritura y en ese proceso asincrónico, cuando nuestra escritura pasa de ser privada a ser escritura pública, estamos interlocutando con otros y no tenemos esa facilidad de pronto de aclarar a las personas que cuando interpretan nuestro texto. Por eso escribir es un proceso muy importante que requiere una planificación muy bien realizada. La escritura y la planeación de la escritura no puede ser subestimada, ¿sí? Es importante para nosotros, ya en el nivel en que nos encontramos escribiendo, que es el de la tesis doctoral, pensar en esa dimensión de la escritura como un proceso muy importante. Según Montolio, la planificación es el proceso de reflexión previo a la escritura, y en ese proceso de reflexión pues involucra respondernos algunas preguntas como a quién estamos dirigiendo el texto, cómo se organiza la información en este documento para que sea más eficaz la comunicación, en qué género lo vamos a escribir, qué tipo de secuencias textuales vamos a emplear en esa escritura. Y así para nuestro caso y desde nuestra experiencia personal en el círculo y en todo este proceso que llamamos la escritura de la tesis doctoral, llegamos a la conclusión de que esa planificación de la escritura debe abordar dos elementos fundamentales, que son clarificar muy bien las ideas sobre las que vamos a escribir y elaborar un esquema o plan detallado de la escritura. También encontramos importante en todo este proceso de análisis de la encuesta y demás elementos que tuvimos para llegar a esta reflexión, que un elemento importante que vamos a agregar es el tiempo que dedicamos a escribir y la frecuencia con que lo hacemos para llegar al éxito en el proceso escritural. También pensamos que llegamos a considerar que si bien la escritura es un proceso flexible, que no existe, digamos, una fórmula mágica o una guía ideal para hacer este proceso de escritura, y que la forma en que se aborda la escritura es una decisión que le compete únicamente a quien se dedica a escribir, resultaría poco productivo para nuestro parecer empezar a escribir dejando simplemente fluir ideas, ya que tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a ese proceso de planificar y organizar de alguna manera el texto. En consecuencia, sería mucho más pertinente para la tesis doctoral, sería pertinente contar con esas ideas claras y con esa planificación y estructura inicial que nos permitan ir ubicando estas ideas a lo largo del documento en la medida que avanza la escritura. Entonces, muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Siguiendo con este sentido de pensar cómo entendemos el proceso de escritura, quiero invitar a la profesora María Deyanira Hernández para que desde ese lugar de estudiante de doctorado nos comparta cómo ha entendido todo este asunto de la textualización. O sea, ya ese momento culmen, como podemos en algún momento mencionarlo, de escribir y de escribir una tesis o de escribir un texto que implica pues todo un desafío como todos lo sabemos, pero en particular ¿cómo ha sido para usted y cómo ha ido comprendiendo este proceso? Bueno, buenas tardes. Sí, como acaba de decir la doctora Yolima, efectivamente la escritura de la tesis resulta un reto para nosotros como estudiantes de doctorado, ya que pues representa elaborar un texto, un género discursivo que tiene pues unas características propias que asume cada universidad. Y pues asimismo tiene unos objetivos claros, como es la construcción de nuevo conocimiento y mostrar o comunicar nuevos hallazgos en un campo que se esté estudiando. En ese sentido, pues es bien importante entender como los procesos que se realizan en la textualización, los pasos, digamos, los diferentes momentos que se pueden desarrollar para poder realizar la escritura del texto de este género discursivo. En ese sentido, pues esto requiere pues de procesos tanto lingüísticos, retóricos y discursivos que pues entran en juego para hacer una transformación de esos contenidos, pasarlos a un lenguaje escrito
que se pueda realizar de manera organizada y de manera estructurada. Em, para realizar esto es indispensable que se realicen actividades como la lectura y la escritura de manera integrada. Esto quiere decir que se requiere leer para escribir, escribir para leer, volver a escribir, releer, reescribir. Digamos, es un proceso que se realiza de manera, digamos, un proceso híbrido, se realiza durante todo el proceso de producción textual y digamos que no termina, o sea, siempre se está realizando esa lectura, esa escritura para hacer la revisión de cada uno de los apartes que se van realizando. En ese Muchas sentido, gracias. bueno, destacar, continúo acá, tres tipos de lectura y escritura que se realizan en este proceso de textualización. Entonces está la lectura y la escritura exploratoria, que es aquella, o es cuando el investigador hace como ese acercamiento a la literatura especializada, como a los autores que tienen la potestad, digamos, de los temas que se van a trabajar. Aquí el investigador pues se familiariza con conceptos y teorías, además identifica esos textos adecuados para la temática que está trabajando. Digamos que por este proceso hemos pasado todos a hacer ese acercamiento a esa lectura, identificando cuáles son ese material que nos va a permitir realizar o que nos está permitiendo realizar la textualización del trabajo. Asimismo, la lectura y la escritura de elaboración, pues aquí ya esa lectura deja de ser exploratoria para convertirse en una lectura más en profundidad, donde pues cada uno de los investigadores, de los estudiantes, pues busca un conocimiento y la comprensión de las fuentes que le permiten avanzar en ese proceso de construcción textual. Y asimismo, esa escritura es más personal y reflexiva. Aquí pues se pretende que el investigador vaya construyendo y estructurando su propio pensamiento a partir de, digamos, de todo el material, la teoría que va encontrando. Entonces ya esta parte es donde el investigador muestra cuál es el pensamiento de acuerdo a lo encontrado. Y la escritura y lectura y escritura de comunicación, pues aquí ya es cuando el texto se convierte en texto público, ya este texto pues será leído por otros, como por la comunidad académica, por ejemplo. Este texto pues debe reflejar de alguna manera los resultados obtenidos y todo el proceso realizado durante la investigación. Por tanto, es recomendable que antes de que se haga esa publicación, el investigador someta ese texto, tanto parcial como total, a la revisión de otros que pueden ser los pares, colegas, tutores, para que traten de verificar la legibilidad del texto como desde el punto de vista de un lector real o externo. Entonces, en ese sentido, pues ese texto debe cumplir con unas condiciones de rigurosidad y claridad que exigen pues la comunidad académica. Muchas gracias. Ok, Deyanira, muchas gracias. Yo creo que voy a retomar esta última parte que estabas mencionando acerca de la revisión para abordarla con la profesora Andrea. Andrea, allí miremos un poco cómo nos centramos especialmente en el ejercicio analítico e interpretativo que ustedes han hecho, que han realizado en torno a una encuesta que aplicamos aquí en el programa y que ustedes pues la tomaron como objeto de análisis e interpretación y de confrontación con su propia experiencia. Quiero aclarar que esta encuesta está validada o ha sido propuesta y validada por la doctora Gilda Di Fabio de la Universidad de Cuyo en Mendoza, Argentina. Y pues allí nos propone precisamente esa posibilidad de aplicarla para tener en cuenta estos procesos. Pero antes de eso, pues quisiera hablar con Andrea un poco alrededor de la revisión. Andrea, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Yolima.
Teniendo en cuenta lo que decía Deyanira, se parte de que escribir es un proceso complejo y eso lo veíamos en los resultados de la encuesta, en el análisis que hacíamos. Esa capacidad que debe tener el escritor debe estar relacionada también con el tiempo que se le dedica. Entonces, escribir, como lo menciona Carlino, aquí lo podríamos retomar, es uno de los mejores métodos para pensar. Y si se requiere pensar, entonces hay que seguir manteniéndolo pensado a través de la examinación del texto que estamos escribiendo. Por eso la revisión aquí se convierte en un proceso autónomo, pero también en un proceso constante, porque no es que solamente vamos a revisar el texto en una ocasión, lo dejamos de lado y nunca más volvemos a verlo, no, sino esto requiere de un proceso constante y efectivamente Budín, García nos mencionan que ese proceso se puede subdividir en dos. La primera podría mencionarse como la lectura del texto producido y su corrección, y la segunda, ya más como una actividad recursiva, una actividad que interrumpe lo que nos han mencionado la profesora Jenny y la profesora Deyanira, ese proceso de planeación, ese proceso de edición, va a estar interrumpiéndolo. Es así como escribir se convierte también en un acto de creación. Es decir, así como un escultor, un pintor tienen momentos específicos de creación en su producto final, para la escritura a través del proceso de revisión también se considera la creación. Aquí se va a hacer una constante proyección, revisión, una reformulación de ideas, una mirada de conceptos. Hay que revisar la organización de los conceptos, el efecto retórico que va a tener específicamente lo que estoy escribiendo. Además, aspectos como la cohesión, la hilación, la estructura de párrafos, la ortografía, la gramática y el sentido completo del texto, no el sentido particionado, como también lo mencionaba Deyanira. Y en el proceso que llevamos nos hemos dado cuenta que, así como lo afirma Carlino, la revisión entre pares es fundamental. No solamente la revisión entre el estudiante de doctorado y el tutor, sino de pares amigos. Ojalá, como en nuestro caso, que estamos compartiendo el mismo proceso, entonces quizás tenemos como las mismas angustias, tenemos las mismas inquietudes y en ese proceso de revisión, aparte de surgir un apoyo emocional, un apoyo también con léete este texto, lo puedes revisar, eso te va a servir para complementar tu texto, entonces es una mirada ajena al texto del autor. Y esa mirada podría generar en el proceso de revisión el reconocimiento de aspectos que el autor a veces pasa de lado. Entonces podemos decir que ese proceso de revisión de pares sería o es una excelente alternativa en cuanto ya al proceso escritural. Gracias, doctora Yolina. No, Andreita, a ti muchísimas gracias. Vamos ahora a ver la encuesta, mirar los resultados en términos de estas tres dimensiones precisamente. Entonces, la pregunta que quiero hacerles aquí es cuáles fueron esos hallazgos que se identificaron allí y cómo los interpretaron desde su experiencia como tesista. Esta segunda parte de la pregunta es muy importante porque, pues, más allá de los resultados, nos interesa conocer un poco cuál es el punto de vista de un tesista, ¿no? Al encontrarse allí o no identificado con lo que dice la encuesta o con lo que arroja la encuesta. Entonces, no sé si Luz Helena, ¿quieres iniciar con esta parte, por favor? Voy a Así, empezar. doctora. Inicia mi compañera y luego continúo. Ah, bueno, perfecto. Adelante, Jenny. Quisimos combinar un poquito, porque esta parte de los resultados, pues sí, requiere que lo abordemos las dos. Bueno, como lo han venido comentando, pues este instrumento, esta encuesta fue aplicada a 74 estudiantes del doctorado, un cuestionario de 115 ítems, de los cuales 10 correspondían a la planificación. Frente a esta dimensión, estos ítems, como ya hemos venido diciendo desde el inicio, están relacionados con el tema de clarificar las ideas, realizar una reflexión previa a la escritura y organizar estas ideas y el diseño del documento a escribir en esquemas en plan de escritura. Y además también estos ítems contemplaban lo relacionado al tiempo destinado a la tarea de escribir.
El análisis que hicimos lo organizamos en dos partes. Inicialmente hicimos una analítica gráfica que ustedes están observando acá, donde, bueno, sacamos los 5 factores que se consideran más relevantes para favorecer el avance escritural. Como podemos evidenciar en las gráficas, más del 80% de los estudiantes encuestados, los tesistas, que nos incluye a nosotros que también participamos en el proceso de contestar la encuesta, consideran que clarificar las ideas y elaborar esquemas favorecen el avance de la estructura de tesis. Encontramos un poco, digamos que sí, extraño o salido un poquito de lo que venimos hablando, considerando frente al tiempo de caso, que escasamente el 53% de los encuestados refieren el tiempo dedicado y la frecuencia de escritura como un aspecto importante, es decir, cerca de la mitad de los encuestados. Si nosotros consideramos que dedicar tiempo suficiente a la escritura nos va a ayudar a avanzar de manera progresiva en la tesis, pues hubiésemos esperado quizás que la gran mayoría de los encuestados hubieran considerado relevante este ítem frente al tiempo dedicado, ¿no? Esto en cuanto al análisis de los ítems de forma aislada. Ya en la parte de la analítica explicativa es lo que va a pasar ahora Selena a compartir con nosotros. Gracias, Jenny. Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a hablar un poquito sobre la analítica explicativa de R, en donde tratamos pues de relacionar aspectos que se valoraron en la encuesta. En el primer ítem encontramos el aspecto como el tratar de escribir 2 o 3 horas diarias por día o unas 8 horas semanales para avanzar en la tesis. Es un factor que encontramos asociado a comenzar la escritura académica con una guía muy detallada. Acá encontramos un nivel de significancia del 5%. Pues esto nos sugiere que dedicar tiempo a la escritura diaria y hacerlo a partir de esquemas o de guías detalladas son aspectos que los encuestados incluyen en su planeación de la escritura de la tesis doctoral. En este sentido, pues Adumé en 2011 señala que los escritores maduros hacen más planes que los iniciales y le dedican pues más tiempo a la planificación de la estructura del texto que desean comenzar a producir. Finalmente, pues como investigadoras inferimos que los participantes del estudio han pasado por varios procesos académicos que les han implicado la escritura de los textos científicos. Por eso encontramos esta relación. En el segundo ítem, frente al éxito de la producción textual, se indagó sobre la correlación que existe en clarificar las ideas y tener un esquema. Para este propósito, pues utilizamos las preguntas relacionadas con que si es vital tener las ideas o los argumentos claros antes de comenzar a escribir y comenzar la escritura académica con una guía muy detallada de lo que se va a escribir. En este caso, encontramos que son factores que se encuentran asociados y nos arrojaron un nivel de significancia del 5%. Este resultado pues nos da a entender que es importante para nosotros, los estudiantes del doctorado, tener las ideas claras y estructuradas para obtener un escrito satisfactorio. En el tercer ítem, respecto pues nuevamente al factor que refiere que para avanzar en la tesis debemos escribir unas 2 o 3 horas diarias, se encontró relacionado con la afirmación de que mi escritura ocurre simplemente sin mayor planificación o preparación con un nivel de significancia del 5%. Pues este aspecto nos llamó la atención y Casteló en este caso pues afirma que es preferible dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios a elaborar una representación compleja que nos permita tener una consideración de lo que queremos decir y de cómo lo queremos decir y estar preparados para hacer frente a estos problemas antes que eludirlos. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. En este cuarto ítem trabajamos lo que fue el planificar, escribir y revisar todo al mismo tiempo. Es un factor que lo encontramos asociado a la pregunta de para avanzar en la tesis trato de escribir unas 2 o 3 horas diarias en un nivel de significancia pues del 1% como lo podemos observar. Al realizar pues al mismo tiempo estos procesos de planificación, textualización y revisión, podemos estar hablando de lo que señala Camps en 2007 como el texto intentado, en el que pues se puede proponer el texto, evaluarlo, replantearlo, repetirlo para luego pues presentar ya un documento final.
En el quinto ítem, frente a la estructura del documento, el tratar de elaborar buenos esquemas para las secciones principales del informe, encontramos que era un factor asociado a invertir algún tiempo en la reflexión de la tarea escritural. En este campo encontramos el nivel de significancia más alto, que fue el 10%, donde se deja ver pues la gran importancia que los encuestados dan a la planificación a partir de la reflexión sobre la tarea escritural para luego elaborar pues un esquema detallado de lo que será su producto académico. Validando pues lo que afirma Montolio en 2002, quien señala que perder algo de tiempo planificando un texto permite sin duda que el resultado final sea mucho mejor y más adecuado. Y frente al último ítem, con relación a la pertinencia de iniciar la escritura luego de un proceso de reflexión y planificación, la analítica evidenció que al comenzar a escribir con algún plan de escritura de mayor a menor detalle, se encuentra asociado a invertir algún tiempo en reflexionar sobre la escritura. En este caso encontramos un nivel de significancia del 5%, lo cual ratifica lo que ha sostenido a lo largo del texto, frente a lo que pues representa para los encuestados el reflexionar, clarificar ideas y planificar y diseñar esquemas para la estructura de su tesis doctoral. Muchísimas gracias a las dos, muy interesante. Miremos ahora qué encontraron Ingrid y Pedronel en relación con lo que conocemos como textualización. ¿Qué pasa allí con ese proceso en la encuesta? ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Ok. Bueno, nosotros en los resultados de este ejercicio pues se encontraron algunos factores contextuales, pedagógicos, laborales y personales que inciden en la concepción de escritura académica y pues por tanto en su relación con esos procesos de textualización de la tesis doctoral. Bueno, en primer lugar, hablaremos de estos factores pedagógicos desde las concepciones de no puedo pensar sin escribir y escribir me ayuda a desarrollar mis ideas. Estos factores pedagógicos los vamos a abordar desde el estado de la tesis, las cohortes y la línea de investigación. En estas dos concepciones encontramos pues divergencias cuando se relacionan con estos factores pedagógicos y bueno, pues vamos a hacer esa diferenciación. Padilla 2021 nos habla de no puedo pensar sin escribir, donde se toma la escritura como objeto de reflexión, toma de distancia, formulación de hipótesis y hallazgos de nuevos conocimientos. Mientras que escribir me ayuda a desarrollar mis ideas, pues se relaciona un poco más con la función comunicativa, donde se desarrolla una escritura privada, donde se ordena, se aclara, se relaciona las propias ideas con la proyección de una escritura pública, de acuerdo pues a un auditorio o audiencia. Desde esta perspectiva, perdón, no me deja pasar, ay, no, a ver si después. De pronto si dejas de compartir y vuelves otra vez, ¿será? Y la pones ahora en la diapositiva que vas a presentar. Perfecto. Ahora sí le puedes dar modo presentación y ya creo que ahí. Sí, adelante. Abre el micro porque se te quedó cerrado tal vez. Bueno, en cuanto a la analítica, pues encontramos estas dos concepciones donde se cruzan, como lo había mencionado, con
estado de la tesis. Evidenciamos en primer lugar pues algunas similitudes, entre ellas está aquí en No puedo pensar sin escribir y escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas. Ambas, digamos que tienen un punto de convergencia en elaborando el proyecto de tesis y elaborando la tesis doctoral. Esto quiere decir pues que en el momento que los estudiantes de doctorado pues respondieron este cuestionario, pues estaban pues con ese punto de convergencia y pues bueno, reconocen allí la escritura de la tesis doctoral como ese momento donde pueden reconocer qué es escribir este tipo de género discursivo, los modos retóricos y bueno, pues todas las exigencias que tienen, ¿no? En cuanto a diferencias, evidenciamos pues dos, más que todo como las concepciones. Evidenciamos, por ejemplo, aquí en escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas. Hay un mayor consenso en los estudiantes de doctorado, muy de acuerdo y de acuerdo en que pues, se relaciona esa concepción, mientras que en No puedo pensar sin escribir, donde se ve la escritura como objeto de reflexión, pues hay mayor divergencia en estas concepciones, ¿no? Aquí evidenciamos, por ejemplo, que algunos están de acuerdo. Esto, pues, digamos que podría darse o pensarse en que la función epistémica de la escritura está un poco más hacia la función comunicativa, mientras que la escritura de No puedo pensar sin escribir como objeto de reflexión, pues está un poco más relegada. Quizás pues puede ser un poco por los procesos de acompañamiento a los que hemos venido estar acostumbrados. Y bueno, pues obviamente esos modos de acompañamiento pedagógico pues se dan desde lo nivel macro, desde, desde la superestructura del género discursivo, eh, desde lo metodológico. Entonces, pues esa puede ser una posible pues, hipótesis de acuerdo a este tipo de concepción. Bueno, los mismos resultados los obtuvimos, ay, volvió nuevamente a, perdón, es que parece que cuando hablo no me deja seguir en la presentación. Voy a pararlo un momentico y voy a hacer lo mismo. A ver. ¿La están viendo ahí? Sí, señora. Ok. No. Yo la compartí, Ingrid, para que puedas seguir. Ah, ¿tú la estás Es- compartiendo? Perfecto. Sí, es que no. Bueno, bueno, pasas la otra, eso, gracias, Patico. No, la anterior, gracias. Eso. Bueno, en cuanto a la línea de investigación y la cohorte, pues obtenemos exactamente los mismos resultados. Evidenciamos allí que las líneas de investigación que sobresalen, está la línea de política pública y está seguida de esa está la de saber educativo. Y evidenciamos también que la concepción de escritura pues se siente un poco más significativa a partir de la séptima cohorte, pues puede ser muy de la mano en que los estudiantes de doctorado pues evidencian allí como el proceso escritural más fuerte, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, pues evidenciamos que también pues persiste, digamos, como esa concepción de escribir un texto académico me ayuda a desarrollar mis ideas, donde hay mayor consenso, mientras que No puedo pensar sin escribir, pues hay mayores divergencias. Listo. Pedrito, continúa. Ok, muy bien, muchas gracias. Algunos aspectos que influyen pues en la escritura de la tesis son unos aspectos económicos, familiares, institucionales, laborales, pero también en algunos asuntos personales. Esto fue lo que nos arrojó la analítica entre los doctorandos de 35 a 47 años. También, digamos, pues se indagó sobre el tema de la pandemia, si influía, pero como vemos en la gráfica, pues la pandemia no fue tanto factor, sino fueron los factores que más sobresalen, pues son los familiares, los laborales y económicos.
Siguiente. Entonces, para lograr este proceso de escritura en la tesis, pues podemos tener dos miradas. Uno que es donde logremos pues el proceso completo, donde se genera un éxito, y el otro pues es la deserción o abandono que se da muchas veces en los doctorados. Según Ken Bain, en 2007, pues habla acerca de que existe una motivación intrínseca y extrínseca que nos lleva pues a tomar esta decisión. Entonces, también hay unos factores positivos y negativos y unos factores familiares, laborales y emocionales. En cuanto, por otro lado, digamos, pues también se encuentran unos factores pedagógicos como la relevancia del acompañamiento del tutor en el proceso de la textualización de la tesis. Acá es muy importante que el tutor pues debe orientar, guiar, pero también como acompañar al doctorando en este proceso de construcción. Es un lector constante que retroalimenta también y aporta en muchas decisiones, pero también comparte algunas estrategias. Esas estrategias también van muy dadas desde la experiencia que tiene el tutor, pero también en la intención y los objetivos mismos que se comparte como un coautor dentro del proyecto. Dentro de esa relación que se genera, pues se generan muchos lazos de confianza, hay diálogo, muchas veces hay una gran compañía acá porque pues como mencionaban ahorita, el escribir solo, pero el ya estar acompañado pues genera otro tipo de acciones frente a este proceso. Pero sin embargo es necesario pues también generar diferentes estrategias, como es el caso de lo que nosotros estamos participando, el círculo de reflexión, que junto con el tutor y otros docentes investigadores también como ayudan a este proceso de la escritura. En cuanto a los resultados de la analítica, pues se muestran también aspectos personales y familiares que influyen pues, dentro del proceso doctoral y pues parte de eso tiene que ver con las recompensas en el momento de cumplir con el proceso. Entonces muchas veces estas recompensas están dadas muy motivacionales desde la familia, de cumplir un logro, desde tener éxito, pero también en muchos casos un ascenso laboral, que es una motivación pues para la mayoría de doctorandos pues algunos doctorandos que ingresan pues a este tipo de formación. Asimismo, pues tiene que ver con la autoimagen, la confianza de sí mismo, la seguridad, entre otros elementos que influyen acá en este tipo de formación. También es necesario, muchas veces, pues el doctorando pasa a tener un rol como estudiante, es un estudiante que está aprendiendo, que está asumiendo una postura como aprendiente, pero también permite de una u otra forma pues, generar una atención frente a un ambiente enriquecedor, un diálogo, una reflexión desde las mismas experiencias. Aquí el proceso de afiliación y proceso de desarrollo personal son elementos muy importantes en cuanto a la parte profesional y que permiten de una u otra forma culminar un proyecto y pues también tener diferentes acciones frente a comunidades académicas, poder generar grupos de investigación, poder tener y asumir muchas veces una postura frente a construir comunidades y redes, participar de las mismas y pues poder generar muchos procesos de aprendizaje. La familia también es algo muy importante, los amigos, el grupo de compañeros pueden ser un apoyo para lograr estas expectativas. En contraste, pues, Carlinos nos habla acerca de unos factores negativos, que es como la percepción de la autoimagen como escritor. Muchas veces se cree que no es capaz, pero sin embargo hay un avance en la textualización y por ende, pues, surgen a veces momentos de frustración y desmotivación que pueden, pues, afectar la culminación del proceso. Dentro de los factores laborales y familiares, pues también permiten, pues digamos, el atender la familia, el dedicar tiempo a la jornada laboral, también muchas veces pues llegar agotados, a ese agotamiento tanto físico y mental que ocurre muchas veces, pues se evidencia, digamos, también dentro de estos resultados. Y parte de eso pues está en esos ejercicios que son necesarios, como lo mencionaban anteriormente, en escribir determinado número de horas al día, en pues saber diferenciar los tiempos laborales, poder asumir este rol también como estudiante, pero también tratar de avanzar pues en el proceso y pues en muchos casos pues poder apoyarse pues con el tutor y avanzar en este proceso de escritura. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los dos. Creo que nos falta solo conocer los resultados de la encuesta en relación con el proceso de revisión de los textos por parte de los doctorantes. Entonces, profesora Liliana
Cárdenas quiere por favor contarnos al respecto y adicionalmente compartirnos cómo interpreta estos resultados desde su experiencia como tesista. Muy buenas tardes, gracias. Sí, efectivamente, en cuanto a la revisión, pudimos observar que hay una relación cercana entre el documento, la atención que requiere esa escritura y además de eso, el espacio en el que se está trabajando. En cuanto a esto, es importante recalcar que de acuerdo a la analítica hay una significancia del 10% asociado a tener ese lugar fijo de trabajo y un lugar aislado que nos ayude a concentrarnos y a trabajar de una manera más armónica frente a este proceso escritural. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. En este segundo espacio vimos que hay una significancia de un 5% en cuanto a la relación que hay en el trabajo de borrador y asociado con elaborar un trabajo escrito pues de calidad. Entonces, en este espacio se nota una relevancia en cuanto a que los estudiantes están determinando una necesidad de hacer una revisión clara de esos borradores antes de poder dar a conocer el escrito a la comunidad académica, ya que la comunidad educativa, la comunidad académica, en estos casos espera que se dé un proceso de innovación, pero además de que se dé un proceso de calidad escritural. En cuanto a la segunda parte de la pregunta que la doctora Yolima mencionaba, frente a cómo hemos vivido este proceso escritural y cómo lo hemos vivido específicamente en los círculos de reflexión, ha sido un proceso muy interesante el hecho de tener un par académico con el cual se pueda dialogar, el cual de una manera respetuosa pueda ejercer una crítica constructiva y en ese proceso de esa crítica constructiva podamos generar una planeación, una escritura, una revisión y una reescritura. Este espacio del círculo nos ha permitido ir y venir en la escritura y hacer las correcciones necesarias desde la mirada externa, porque ocasionalmente nosotros nos centramos en nuestra escritura, pensamos que lo que estamos escribiendo está llegando al lector y de pronto puede suceder que solo estemos escribiendo para nosotros, pero no para el público, como ya lo habían mencionado los compañeros anteriormente. Y la idea en este momento es escribir para el público. Eso. Gracias. A ti, Liliana, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar este panel con una pregunta ya final que quisiera hacerle a las profesoras Luz Helena, Deyanira y Claudia Patricia en relación con los desafíos que ustedes proponen para la formación de doctorandos en escritura científica. Y hago esta pregunta porque pues una vez vistos estos resultados, hechas estas interpretaciones, pues uno se pregunta, bueno, desde el punto de vista de los profesores, ¿qué tenemos que hacer, no? Pero me gustaría más conocer desde el punto de vista de ustedes, ¿qué desafíos como estudiantes proponen al programa, a los doctorados en materia de escritura científica? Bueno, gracias, doctora Mirta. En cuanto a la dimensión de planeación, pues nosotros los resultados que se obtuvieron revelan la importancia que tiene la planificación de la escritura para nosotros como estudiantes del doctorado en educación y sociedad y pues nos abre como un camino hacia la culminación de nuestra tesis doctoral.
Considerando pues que la tesis es un texto académico y que tiene como finalidad informar sobre los resultados de un proceso de investigación, así como de interesar y de convencer al lector, la planificación de la escritura es fundamental y no puede ser obviada, pues de su rigurosidad depende la claridad con que presente la información y se dé el nuevo conocimiento. Por lo anterior, pues planificar se constituye en un desafío bastante grande para quienes emprendemos esta escritura de tesis doctoral. Presentamos así aquí 4 ideas como fundamentales, que la primera pues es clarificar las ideas, tener muy claros esos argumentos que vamos a escribir. Como segundo, reflexionar sobre lo que quiero escribir, a quién le voy a escribir, a quién está dirigida, como lo decía Patricia al inicio en la primera pregunta. Estructurar el texto como tercera medida, de manera tal que se tenga un hilo conductor y pueda ser un texto entendible para cualquier persona que lo desee leer. Y por último, dedicar un tiempo de calidad. Como veíamos, tuvimos, digamos, un resultado un poco interesante en la parte de que se relacionó el escribir entre 2 o 3 horas y mi escritura ocurre, simplemente aparece. Entonces, creemos que ese tiempo que hay que dedicárselo es un tiempo de calidad a la escritura, de manera tal que en el momento en que podamos revisar nuestro texto, sea un documento pues ya bien producido para poder mostrarlo a los demás. Entonces, digamos, esos son como los 4 desafíos que proponemos en la planeación. Muchas gracias. Bueno, en la parte de textualización vemos unos desafíos personales, laborales, pedagógicos e institucionales. Entonces, por un lado, pues no se desconoce esas realidades contextuales que abordan a los doctorandos o que nos abordan, teniendo en cuenta pues que comprendemos la responsabilidad y las exigencias de ingresar al doctorado y escribir una tesis, pero asimismo pues existen unos factores que a veces se llevan en silencio, no son tan visibles y que dificultan la dedicación a esos procesos escriturales. Entonces pues ahí se encuentran los factores laborales, familiares. eh, Estos desafíos, por ejemplo, frente a la falta de tiempo por dedicar tiempo a la actividad laboral, pues porque definitivamente pues de esta actividad depende la ocupación de muchos de los profesionales que hacen parte del doctorado en educación y sociedad, mm, lo que pues disminuye el tiempo que se le puede dedicar a la escritura de la tesis. Em, en este sentido, pues es importante mencionar esa motivación que había mencionado Pedro, intrínseca y extrínseca, que pueda partir, por un lado, del interés que tiene el doctorando por desarrollar un tema específico, por sacarlo adelante, porque considera que esos aportes pueden ser fundamentales para la comunidad educativa. Entonces, ese interés puede ser uno de los retos, un desafío para mantener digamos, el interés en continuar en la escritura de la tesis. Asimismo, pues la motivación que pueden ofrecer los familiares, amigos, compañeros, ese apoyo en diferentes momentos de la escritura, como para no decaer, no continuar más bien y lograr pues cumplir las expectativas. Frente a los desafíos pedagógicos, pues aquí es importante reconocer la participación de los estudiantes en subgrupos de investigación. Esto pues permite de alguna manera realizar un mayor acompañamiento en ese proceso investigativo, ayuda a fortalecer estrategias de escritura de la tesis. También es importante ese acercamiento o que se dé mayor acercamiento de esos procesos escriturales desde las diferentes líneas de investigación que tiene la universidad, teniendo en cuenta pues el horizonte epistémico que cada una tiene. Pues esto sin desconocer los intereses que tienen los estudiantes en sus proyectos, en sus trabajos de tesis.
Asimismo, reconocer ese acompañamiento mancomunado que también desde las líneas de investigación hacen los tutores, teniendo en cuenta pues estos consensos y estas, digamos, indicaciones que cada línea tiene para hacer este acompañamiento. Pues en otras palabras, se espera que las líneas de investigación, además de aportar estos elementos conceptuales, epistemológicos y metodológicos, coordinen otras estrategias que favorezcan la construcción de la textualización y composición de la tesis. En cuanto a lo, pues, también relacionado a lo institucional, pues es la relevancia, como ya han mencionado varios compañeros, de esos espacios de encuentro y de acompañamiento alrededor de la tesis doctoral. Pues entre ellos se destaca los trabajos organizados por las líneas de investigación, algunos seminarios y con mayor preeminencia el círculo de escritura y reflexión. Este último pues ha sido bastante importante, ha aportado elementos significativos para la escritura de la tesis, han representado espacios de participación, de reflexión y de diálogo, donde se han compartido diferentes experiencias de la escritura de la tesis, asimismo como los procesos de crisis que a veces se viven en el desarrollo de la misma. Este espacio de círculo de escritura pues se ha convertido en un ambiente de interacción que ha sido motivacional para nosotros, que ha permitido de alguna forma solventar un poco esa soledad que acompaña a la escritura de la tesis y además ha servido de apoyo ante pues estas dificultades comunes, y ha influido en la construcción de confianza y de identidad de nosotros como investigadores. En ese sentido, pues se requiere, para solventar un poco las exigencias epistemológicas y discursivas que acarrea pues la elaboración de este género discursivo, ese acompañamiento, ese proceso de acompañamiento más situado dentro del ámbito de la comunidad investigativa, que permita superar de alguna manera ese proceso casi solitario de trabajo escritural y poder potenciar significativamente las competencias que faciliten la textualización y culminar con el trabajo de tesis, con la escritura de la tesis. Muchísimas gracias, Deyanira. Claudia Patricia. Bien, nosotros planteamos, como lo refiere la profesora Yolima, entonces, ¿cuáles serían esos desafíos en los procesos ya de revisión y que, bueno, están obviamente relacionados con todo lo que hemos venido comentando durante este panel y es bueno, ¿qué hay por hacer, no? Lo primero que pensamos es en la resignificación de los procesos de escritura en niveles educativos como la maestría y el doctorado. Muchos de nosotros en esas expectativas que se planteaban al inicio decíamos, no, o sea, la idea de nosotros es también como un acompañamiento y la expectativa era grande frente a cómo plantearse ese proceso de escritura o cómo reconocerlo, ¿sí? Cómo identificar esos lenguajes, cómo reconocer ese auditorio al que va dirigido, porque también como lo menciona Carlino, pues la escritura debe estar dentro de un proceso situado. Aunque muchos pasamos por los procesos de maestría, veíamos con dificultad que habían sido más fuertes los sentimientos negativos en este proceso de escritura que positivos. Y eso pues se asocia a que se parte de la premisa de que el nivel del doctorado ya todo el mundo tiene afianzado, muy bien afianzado ese proceso escritural, cuando pues en realidad no es así. Hay dos grandes líneas que se plantean dentro de estos procesos que tienen que ver con lo cognitivo y con lo afectivo. Ya han mencionado mis compañeros muchos de los procesos afectivos, todos esos sentimientos asociados como al proceso, y es que así como está la satisfacción, la superación y la motivación, también hay ansiedad, desmotivación, desorientación. Corcel, Escano, Mayoral y Casteló lo exponen también en una investigación que hicieron sobre cómo escribir artículos de investigación. O sea, esos sentimientos estaban allí. Entonces,
presentes en esos niveles. Entonces, digamos que esos bloqueos también se constituyen desde una parte afectiva, pero también están los cognitivos, donde se hace referencia a esos conocimientos que se tienen sobre la escritura, a esas reglas lingüísticas sobre cómo se debe escribir, a todos los procesos sociolingüísticos y retóricos, a los procesos de planificación, como lo han venido exponiendo también mis compañeros, a esos esquemas discursivos y esas mismas actitudes que se tienen frente al proceso de escritura. Entonces, digamos que en eso sí es importante que el doctorado o que estos niveles educativos también hagan ese aporte. O sea, se haga un proceso, digamos, que puede también estar ese acompañamiento para fortalecer esos procesos que generan bloqueos en los momentos de la escritura, que están muy referenciados según la investigación que hicieron Ochoa y Cueva en el 2015 y 2016 en la Universidad Nacional. Ellos expresan cuáles son esos bloqueos que pasan por ese momento de la escritura de las tesis. Entonces, digamos que las universidades sí están llamadas como a ese proceso, ¿sí? A afianzar esos procesos en esta etapa de nivel educativo, que es el doctorado. Lo otro también que nosotras hablábamos era en plantear diversas estrategias para este proceso escritural, como la revisión entre pares, los círculos de reflexión y el trabajo colaborativo. Nosotros nos inscribimos pues porque fue una convocatoria abierta, nosotras, la mayoría de nosotros lo quisimos hacer, nos parecía, queríamos tener toda la disposición del tiempo. Muchos de los compañeros, como ustedes han visto durante la presentación, no pertenecen a la línea del lenguaje, pero han apropiado estas reflexiones metalingüísticas del proceso. Y eso se ha logrado gracias a esa revisión entre pares, ¿sí? Y a los círculos de reflexión. O sea, nosotros durante estos acercamientos que hemos tenido, no solamente, o sea, no es leer por leer, sino leer también bajo unos criterios de revisión. Y eso también implica llegar y asumir esos procesos cognitivos que yo les venía ahorita presentando como una dificultad. Y no solamente como aprenderlos allí, como la cátedra suelta, sino arraigados, o sea, muy, muy entonados con los procesos de escritura de nosotros y nuestros proyectos de investigación. Entonces, en esa revisión, bueno, entonces reconocemos todos estos procesos y también contribuimos a que el compañero fortalezca esos sentimientos de solidaridad, se generen sentimientos de solidaridad, de motivación, de reconocimiento y de empatía frente a lo que hace el compañero. Entonces, eso me parece que también nosotros lo destacamos durante todo este proceso de este año como una fortaleza inmensa. En esos momentos de bloqueos que tuvimos algunos de nosotros, digamos que este espacio nos sirvió para podernos ubicar, para poderle dar línea, para podernos tranquilizar y darnos cuenta que no somos los únicos que estamos pasando por esas situaciones, sino que hace parte del proceso y que compartido es como mejor manera de llevarlo. Un grupo como de allí de reflexión y que también nos sirvió mucho. O sea, no solamente fue el proceso de escribir y de reflexionar sobre el proceso de escritura, sino también el poder hablar al respecto, lo que también hizo que el proceso, por lo menos emocional, se establezca un poco, se regule un poco. Y otra cosa que también explorábamos nosotros al comienzo, y es, bueno, solamente porque escribir las tesis, o sea, son complejas en la medida en la que te exigen escribir como autor en diálogo con otros autores, sin necesariamente solamente citándolos, sino en una interacción, en un diálogo con los autores. Estoy yo allí con los otros. También nosotros decíamos desde esa mirada que no sea un paradigma positivista donde se encuentra, digamos, que el proceso allí, ¿por qué no escribir desde otras opciones, desde otro tipo de géneros? Alguna vez hablábamos nosotros desde lo narrativo y que sea posible también ese tipo de escritura, ¿sí? Que no solamente se cierre como a una línea, sino que también, bueno, sea posible reflexionar a partir de un texto narrativo en el que uno pueda ir como haciendo, dando cuenta también de esos procesos. Es como lo que nosotros dentro de las discusiones estuvimos como planteando, como bueno, ¿qué se podría hacer, no? De hecho, pues ya algunas de estas pues se han hecho y la universidad dentro de la línea pues nos lo ha facilitado y es este círculo de reflexión que hemos estado como hablando durante este tiempo.
Muchas gracias. Bueno, Claudia Patricia, muchísimas gracias y gracias a todos los panelistas. Quiero decirles que cada vez que escucho sus apreciaciones, pero sobre todo el riguroso balance que ustedes hacen de esta iniciativa del Círculo de Reflexión y Escritura de Tesis, me convenzo más que es una estrategia fundamental en los programas de posgrado y especialmente en pues estos desafíos, ¿no? De la escritura científica bueno, y de los compromisos que tenemos los programas con el desarrollo de capacidades y de habilidades científicas de los futuros doctores. Ahora vamos a conversar con el auditorio. Primero, pues recogeré los comentarios, las preguntas que han dejado en el chat. Y luego, si ustedes desean abrir el micrófono o intervenir directamente, pueden hacerlo con toda tranquilidad. En la parte de abajo inferior, donde está la carita feliz, allí pueden cliquear y van a encontrar en la pestaña que se abre la opción de levantar la mano. Entonces, si quieren allí también pueden utilizar esta herramienta para que pues ahora tengamos una conversación con ustedes, podamos escucharlos y podamos entrar en este momento tan interesante que ya es interactuar con el auditorio y con todas sus inquietudes. Me voy a permitir, por ahora hay un comentario aquí del profesor René Montero, que me gustaría compartirlo con todos. Dice, quisiera sumar un elemento a la conversación en términos de la importancia que puede tener la lectura de lo escrito. Me refiero a que el texto o los textos producidos pueden someterse a lectura por terceros. El escuchar lo que se ha escrito luego de un tiempo de haberse producido permite identificar elementos de la escritura que son centrales para futuras producciones escritas. No sé si alguno de ustedes quiere hacer eco de este comentario que ha dejado el profesor René. Andrea, adelante. Muchas gracias por el comentario, doctor René. Realmente coincido en que debe ser un elemento esencial, por ejemplo, en el proceso de revisión. Y en esa lectura misma yo añadiría también otro elemento y es la manera en que el otro lector, el par, hace los comentarios, ¿sí? Es decir, si uno como evaluador o como par amigo lo que quiere encontrar en el texto es lo que uno generalmente piensa, ¿sí? La posición de su escritura también, o si al contrario, al leer el texto efectivamente pueden generarse unas reflexiones que quizás el autor podría abordar, podría ampliar. Entonces, eso me lleva a pensar a mí también que en esa lectura habría que pensarnos la manera en que se hacen los comentarios, no solamente en la tesis doctoral, sino en otro tipo de escritos, y que efectivamente retroalimentarían ese documento al autor. Es eso, doctora Yolima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Muy bien, tenemos aquí la opción de participación de la profesora Emilce Moreno. Emilce, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Pues quería felicitarlos porque el panel muestra que han hecho un ejercicio muy riguroso del trabajo de revisión, del trabajo de hacer el seguimiento ahí de esas escrituras y frente a los avances que presentan en el círculo de escritura, yo quisiera saber como qué tipo de avances han logrado revisar y qué tipo de estrategias de revisión o de trabajo colaborativo
emplean para, para garantizar, digamos que cuando son temáticas, porque en algún momento hablaron de que no necesariamente eran de la línea de lenguaje. Entonces, pues digamos que los de la línea de lenguaje tienen cierto saber acerca de lo lingüístico, de los tipos textuales, etcétera, pero los otros compañeros, como poderlos jalonar también para que tengan ese metalenguaje y puedan volverse a su vez pares revisores. Ujú. Bueno, pueden abrir el micrófono e intervenir. Bueno, muchas gracias, Emilce, por la intervención. Una de las estrategias que hemos utilizado en primera instancia fue que la convocatoria no era cerrada para una sola línea, sino que había la posibilidad de que interviniésemos otras líneas, de tal manera que hubiese una reciprocidad en los diferentes aportes que tuviésemos. Si bien es cierto, hay compañeros que tienen un amplio bagaje en la parte del lenguaje, hay otros que estamos en el proceso de adquirir ese lenguaje y hay un enriquecimiento continuo. Eso respecto a esa parte. Ahora, respecto a la otra estrategia, estamos haciendo un trabajo de revisión de textos. Iniciamos con revisar un resumen y mirar cómo estaba ese resumen. Ya en este momento estamos en la producción de la escritura de un artículo y empezamos a esa primera revisión con una terna de compañeros para poder observar cuáles son sus críticas constructivas y si nuestro trabajo es comprensible a esa mirada externa o aún falta por dar claridad. Eso es lo que estamos haciendo en este momento como una de las estrategias. Gracias. Ok, Jenny, ¿quieres complementar? Sí, bueno, gracias. Más que darle respuesta a las inquietudes, más bien es sumar las inquietudes, ¿no? Yo soy una de las participantes del círculo que no pertenezco a la línea, soy de una línea de información para la ciudadanía y otra temática, pero quisiera más expresar el aporte que ha dado este proceso a mi escritura. Cuando nosotros nos enfrentamos a escribir y sobre todo en el nivel doctoral, estamos sometidos a una soledad, diría yo, creo que Inés Andrea lo comentaba antes, una soledad en la escritura porque pues obviamente tenemos un acompañamiento tutorial y todo este tema, pero prácticamente el proceso lo vamos haciendo en ese escenario en que está el autor de una tesis doctoral. Las tesis doctorales en su mayoría son individuales. Y pasar a un proceso de una estrategia diferente, donde nos encontramos en un círculo. Bueno, nuestros círculos son pequeños, somos 3 por cada, bueno, el círculo general que iniciamos 12, luego ya terminamos 9 y luego los pequeños grupos, los círculos más reducidos donde trabajamos en cada una de las dimensiones de la escritura, 3 personas, pero sentir ese acompañamiento y como decía hace un ratito Liliana, sentir que la persona que me está leyendo me está dando su óptica como también tesista y no como ese juez que a veces tenemos cuando nos lee ya el revisor, el calificador, la terna o no sé cómo lo llamamos, el tribunal, cada lugar tiene un nombre distinto, donde uno tiene el temor a veces también a lo que le van a decir y con el par y con el compañero escucharlo, saber que me está dando su opinión también desde su conocimiento. En el caso nuestro del círculo, pues teníamos un compañero que se dedica a esto también, a escribir, a darle lectura a los artículos de otras personas, trabaja, también es parte de un equipo de una revista. Entonces, es aprendizaje. La estrategia yo creo que es el aprendizaje entre pares, para los de otra línea y para mí como otra línea,
un temor grandísimo inicial, pero ya en este momento me siento un poco más segura. Pensar en escribir un artículo de revisión como el que estamos trabajando, comenzar desde el resumen, luego ya la estructura del artículo, cada uno de el esquema y lo que venimos diciendo sobre la planificación, que no es llegar y empezar a soltar ideas ahí en un documento, sino a darles estructura al texto y luego tratar de hacerlo público, pero digamos que no tan público, sino entre privado y público, porque es en el pequeño círculo. Y cuando ya lo vamos a enviar a un lugar donde, como decía la doctora Mirta cuando coordinaba nuestros encuentros, cuando ya nos arriesguemos a que lo tengamos listo, lo vamos a mandar o someter a una revista, ya tenga realmente la posibilidad de que sea publicado. Pues todo esto nos ayuda muchísimo a un proceso que se transforma en un reto, que ojalá en el doctorado y en todos los doctorados se pudiera manejar. Ese escenario de pares que se ve cuando estamos en la información inicial, en la secundaria, porque se hacen trabajos grupales y todas esas cosas, pero que apenas vamos avanzando en la escala de formación, en posgrados y demás, se va perdiendo quizás. Que se rescata mucho en los grupos de investigación, pero que a veces en la escritura de tesis no sé si de pronto el aporte sea pertinente a la pregunta que nos hacían sobre las estrategias y cómo nos vinculamos a nuestra herramienta. Claro que sí, Jenny, muchas gracias. Ingrid, muy concretito para darle paso a a un comentario y a una participación que están solicitando. Bueno, para complementar todo el proceso que se da en el círculo de escritura, pues yo creo que también es fundamental pensarse ese círculo de escritura. Quienes lideran el círculo de escritura, en este caso pues la profe Mirta Yolima y la profe Constanza, pues también se han pensado de alguna forma unos procesos de formación, ¿no? Pues como lo mencionaban, pues allí estamos algunos docentes de lenguaje, otros no son de lenguaje. Digamos que de alguna forma, ellas han pensado un poco en esos procesos de formación y en algunos tópicos importantes para el tema de la escritura académica, ¿no? Evidenciamos, por ejemplo, pensarse los movimientos retóricos, por ejemplo, en este caso en un resumen, en un abstract, ¿no? Eh, Hemos hablado acerca de, por ejemplo, la arquitectura de un párrafo, hemos hablado desde conectores lógicos que pues podrían pensarse que esos conocimientos ya estarían en cada uno de nosotros, pero que digamos que lo sitúan desde todo el tema de la escritura académica. Entonces quería como complementar esa parte, es decir, el círculo de escritura sí, hay un acompañamiento, hay un aprendizaje colaborativo, pero también hay un proceso de formación eh, muy pertinente y muy bien pensado, de acuerdo, pues obviamente al tipo de estudiante que tiene en este momento, pues el doctorado, pues como ya lo hemos mencionado, pues tienen unas características particulares, ¿no? Entonces, pues era eso lo que quería aportar. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, voy a leerles acá un comentario para que lo vayan pensando o una pregunta también tal vez está allí y luego y darle la palabra al hermano Lorenzo que está allí también atento. Entonces, el doctor Mariano Alejandro plantea lo siguiente. Dice, quisiera sumar perdón, si es ese o creo que estoy leyendo otro. No, espérenme, lo leo acá directamente. Primero agradece sus intervenciones y me plantea la siguiente pregunta. ¿Qué lugar consideran que puede tener la lógica, principios de demostración, de inferencia, etcétera, en el proceso de formación en escritura académica en el doctorado? Entonces van pensando allí la respuesta. Hermana, buenas tardes, adelante. Puedes abrirlo en la parte inferior donde aparece el micrófono inferior izquierda. Allí puedes dar clic para activar el micrófono. ¿Ya vale? Ahora sí. Pues encantado. Un placer enorme haber escuchado todas las sugerencias mutuas, de que creo que es un privilegio poder tener colegas que ayuden y contemplen la panorámica del trabajo de cada uno desde distintas ópticas. Por lo tanto, ha sido un placer escuchar y ver justamente un trabajo colaborativo, un trabajo de cooperación que enriquece constantemente por las visiones que nos pueden dar los colegas.
Yo quería subrayar dos puntitos que me ha extrañado no escucharlos, a menos que yo no los haya percibido. El primero de todo es, incluso me hubiera gustado saber de cada una de las doctorandas qué hipótesis querían verificar. Es decir, creo que el planteamiento de las hipótesis es fundamentalísimo, sobre todo para decir o para tener presente esa brújula que nos va orientando para ver qué queremos aportar nosotros a la ciencia, en este caso a la educación o a la psicopedagogía. Por lo tanto, esos aspectos para mí me parecen totalmente interesantes. Pero incluso previo a ese punto estaría conocer a partir de qué paradigma están orientando todo el trabajo. Es decir, qué sistema de creencias, qué autores, qué bibliografía consultada en el estado de la cuestión, en el estado del arte, nos encontramos para ver justamente ese planteamiento de qué es lo que quiero yo aportar a la ciencia o a la educación y definitivamente cuáles han sido las verificaciones, es decir, los resultados, tanto si son empíricos como si son sociológicos, éticos, estéticos, etcétera, etcétera, o incluso educativos, ¿no? Pues eso es lo que quería consultar, sobre todo, qué paradigmas, qué hipótesis, qué método y al mismo tiempo qué verificación de esas hipótesis han obtenido, si es estadísticamente comprobado y si no, el argumento o las réplicas a unas teorías que otros han propuesto y que yo reafirmo en ese sentido de la humildad que tiene que tener todo investigador para que alguien les replique lo que ha investigado. Muchísimas gracias y enhorabuena. A usted, hermano, muchas gracias por su intervención. Bueno, entonces el micrófono es de ustedes. ¿Quién quisiera iniciar? ¿Quieres abre el micrófono porque creo que lo tienes cerrado? Andrea, ¿sí? Sí, yo pensé que ya lo tenía abierto. Bueno, pues realmente interesantes las preguntas, las cuestiones que nos plantean. Sin embargo, me pone a pensar esta última donde nos mencionan las hipótesis. Yo puedo decir que este ha sido un proceso, empezar porque es un proceso voluntario, un proceso en el que he sido invitada por la doctora Yolima. No pertenezco a la línea de lenguaje, pertenezco a la línea de pedagogía y didáctica. Y me había planteado una hipótesis, pero inclusive que no está escrita dentro del mismo proyecto de escritura. O sea, era mi hipótesis personal porque la intención era participar en el círculo. Y era precisamente cómo a partir de esa escritura en conjunto, esa escritura, esa lectura entre pares, porque yo suponía que, aunque no conocía toda la dinámica del círculo, yo suponía que tenía que leer a mis compañeros, pero ellos también leerme. Yo suponía que partía de esa dinámica. Y mi hipótesis era con relación a precisamente cómo superar esos bloqueos que en la escritura y lectura solitaria de la misma construcción de tesis se presentan, ya veíamos varios factores que sí se arrojaban, obviamente se relacionan con lo cotidiano de lo que uno como tesista vive. Entonces, digamos que yo tenía una hipótesis personal a comprobar y era específicamente si el trabajo entre pares posibilita salir de esos bloqueos o le da a uno la posibilidad de como que reconocerse, sentirse capaz de escribir, tratar de dar a entender lo que se está escribiendo y sobre todo que no sea una lectura tan solitaria, sino sea una lectura que le permita a uno decir, yo puedo, yo hice esto, yo puedo, tengo que organizarme, organizar mi tiempo. Entonces, digamos que esas preguntas me llevaban a formular mi hipótesis. Entonces, efectivamente, yo decía, sí, el círculo de escritura debe permitirme eso. Era mi hipótesis a comprobar. Y en el proceso que llevamos específicamente la he ido corroborando a nivel experiencial.
¿sí? Ya si nosotros miramos estadísticamente el análisis que hicimos a la encuesta, ya estará más relacionado con el mismo proyecto del que surge el círculo. Entonces era un poco eso, para complementar la respuesta a estas inquietudes del hermano. Claudia, ¿quieres seguir? Levantaste allí la manita. Sí, profe, no sé si Ingrid iba a hablar primero. Es que creo que te dejó la mano levantada de antes, sí. Vale. Pues yo voy a tratar de abordar las dos preguntas con las que dice el doctor Manuel y la que acaba de plantear el hermano. Y bueno, ¿sobre qué paradigma? Yo creo que, o sea, nosotros nunca lo discutimos, digamos que esa no fue nuestra intención. Sabíamos que hacíamos parte de una investigación más amplia que venía como aportando esa línea investigativa ya estricta, pero yo creo que el paradigma que se nos plantea allí es un paradigma sociocrítico, ¿sí? Porque es un trabajo entre pares, es un trabajo que implica el reconocimiento del saber del otro, es la conformación de grupos y de experiencias diversas, donde cada uno tiene un lugar allí, donde independiente de que hubiese sido parte de ese proceso de investigación, nosotros mismos hicimos esos procesos metacognitivos allí, de interpretación también, hicimos una construcción colectiva donde cada persona tenía un valor y una significancia, ¿sí? Entonces digamos que allí no hay, también era importante la experiencia, también la experiencia de nosotros y la experiencia construida en nuestros proyectos de investigación, ¿sí? El escuchar al otro dentro de eso mismo, pues, o sea, como se sabe, pues acá todos somos de diferentes líneas con diferentes investigaciones, pero el poder escuchar al otro desde su posición, desde su investigación, también permitió esa interlocución y ese diálogo y esa construcción colectiva. También es en el momento de la revisión. En el momento de la revisión, ahorita también lo comentaba Andrea, y es como yo no estoy sobre el otro, sino cómo soy el par con el otro y cómo eso también me permite decirle de una manera amable, de una manera realmente comprometida con sus emociones, con su trabajo, con el respeto, decirle, mira, puedes mejorar esto, para mí no es muy claro, te recomiendo que lo vuelvas como a plantear porque desde allí pues, no es muy comprensible. Entonces yo creo que esta línea hace parte como esta construcción de comunidades de práctica, de comunidades discursivas, o sea, todo ese empoderamiento que tendría en este caso pues el maestro dentro de esos espacios y que no solamente van a quedar aquí, sino que van a ser réplicas en todos los espacios en los que nosotros estamos, ¿sí? Entonces allí también está esa emancipación, ¿sí? Ese soltarse de que solamente el que sabe es el que está por encima de uno, sino que yo también puedo estar obviamente respetando todo su trabajo, pero que yo también puedo estar a la par con él y trabajar con él desde lo que no sé, ¿sí? Desde lo que podría aportar, que también lo que yo digo es como válido dentro de ese proceso. Bueno, ¿qué le podría yo aportar? Yo pienso que aquí es mucho lo que uno puede aportar desde el trabajo colaborativo, uno, desde el romper esos paradigmas de jerarquización, desde cómo se tiene que pensar la escritura, o sea, cómo esos procesos de lectura y de escritura de los que todo el mundo habla, de los que todo el mundo parece conocer, de los que todo el mundo asume que ya están claros, cómo se pueden repensar y reevaluar. Obviamente nosotros retomamos muchos de estos aspectos y de este trabajo de otros que ya han avanzado en estos procesos. De hecho, pues cómo hacer los procesos de revisión lo tomamos de un trabajo que ya vienen adelantando en otra parte. Nosotros lo que hicimos fue retomarlo y aplicarlo. Bueno, ¿cómo nos iría con este proceso acá? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo subimos unas carpetas? ¿Cómo podemos hacer un comentario? ¿Qué tipo de comentarios? Si un comentario local, si un comentario global, que eso tiene que ver también, bueno, eso es otra parte también, que no solamente es
el par que evalúa y le manda a uno simplemente un documento que muchas veces no se comprende, ¿sí? Que genera muchas más expectativas y frustración que el que me digan, bueno, mire esto. Entonces nosotros también estamos allí planteando, bueno, ¿qué pasa cuando se hace una retroalimentación que es afable? O sea, ¿será que yo opto por decir, no, ya me frustré y no quiero continuar, así me hubieran devuelto todo? O se me genera un reto y decir, bueno, no, yo lo puedo hacer, tengo esta directriz. Muchas veces, muchos de los problemas que estaban allí era la desorientación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo a alguien que me dice, mire, también puede hacerlo de esta manera y yo no me siento como solo en ese proceso? Y también tiene que ver con lo del doctor Manuel Alejandro, y es que sí son importantes los procesos de inferencia. No es acabar con eso, que eso yo creo que siempre se ha discutido, y es que el que sabe escribir y tiene allí esa musa que llegó y le dijo, mire, usted es bueno para escribir, entonces ahora no va a escribir desde la literatura, sino va a escribir desde la academia, desde la disciplina, entonces usted hágale que allí le van a llegar todas las opciones. No, es pensarse y es reconocerse como que esto primero es un proceso complejo, que no es fácil, igual que el proceso de lectura. O sea, la lectura y la escritura implican procesos de inferencia, procesos de comprensión, y no solamente procesos de comprensión de lectura o de procesos de comprensión, sino de procesos de comprensión de un mundo y de unas realidades que yo tengo que poner a discutir en el momento en el que tengo que escribir. Nosotros hacíamos unas discusiones también sobre, bueno, esas analogías, ¿sí? Y hablábamos ahí al respecto, o sea, esos procesos de analogías, cómo yo puedo tomar esta realidad y convertirla, pasarla hacerle una transformación para que el conocimiento sea llevadero, para que sea más fácil de asumir para el otro, con el que uno quiere como enseñar. Entonces, sí, claro que sí, la lógica es fundamental en los procesos de planeación, ¿sí? Cómo yo organizo. De hecho, lo que más nosotros nos dábamos cuenta con la profesora Constanza eran esos procesos, o sea, cómo nosotros pensábamos que un párrafo, que una idea tenía un tipo de relación y resultaba que no era esa, ¿sí? Que para nosotros el simple hecho de un conector no tenía que ver con lo que nosotros realmente teníamos o queríamos explicar. Entonces, sí son importantes. Estos párrafos de causa, ¿sí? De causa-efecto, estos párrafos de analogía, estos párrafos de ejemplificación, cómo yo organizo y estructuro mi pensamiento para poderlo escribir. Y obviamente ese proceso de escritura, de planificación, de organización, va a generar que en buenos resultados, en que el documento que yo pueda producir sea fácil de entender para cualquier persona. No solamente para el doctor que se encuentra ya en un nivel mucho más avanzado, sino para realmente las personas que con las que vivimos. Como se da cuenta el hermano, la mayoría de nosotros somos docentes también de aula. Entonces, ¿cómo realmente logramos que esto impacte en los contextos en los que nosotros estamos? No sé si quedaría ahí o me extendí. Gracias, Claudia. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado suficientemente ilustrado. Jenny, si quieres hacer el cierre para ya también ir haciendo la síntesis y dar por terminado el panel. Bueno, doctora, como para ser un poco más concreta con la pregunta del hermano Lorenzo, no sé si de pronto yo lo haya visto de manera equivocada, pero considero que este fue como un proceso, un estudio exploratorio donde nosotros quisimos hacer un diagnóstico o el trabajo que se venía realizando con esa encuesta que se aplicó a 74 doctorandos, un diagnóstico de la escritura académica a nivel del doctorado en educación y sociedad. Pues, nuestra hipótesis, bueno, la hipótesis que yo podía también sugerirme era que se supone que cuando hemos llegado a un proceso de formación doctoral es porque hemos atravesado un proceso de escritura desde la educación básica, como lo conversamos en algún momento, hasta el nivel doctoral, donde hemos conformado ya digamos, una madurez en la escritura que involucra estos elementos de la planeación, de la textualización y de la revisión, y que se esperaría que todos los tesistas que estábamos allí contestando este cuestionario, pues realmente mostráramos en esas respuestas que sí tenemos ese bagaje ya de escritura, quizá que lo hemos alcanzado y que hemos alcanzado, digamos, que esa competencia, sin importar que no pertenezcamos a esta línea de investigación o que pertenecemos
a este grupo de investigación, que somos de nivel doctoral y que en este nivel debemos ya tener ese proceso de escritura. Entonces, eso era lo que deseamos, por lo menos en el componente de la dimensión que nosotros hablábamos de la planificación, el encontrar que el 80% de los doctorandos decían que sí era muy importante elaborar un esquema y todo lo demás, pues nos llevaba a demostrar parte de esa hipótesis de que un doctorando ya tiene esa estructura de pensar el texto, de identificar sus ideas y de iniciar la escritura cuando ha hecho ese proceso de reflexión previo a la textualización, y que de igual manera en alguna de las preguntas, pues no era del ítem un ítem de los que nosotros analizamos en nuestros componentes de planificación, decía que se preguntaba sobre si era, qué tan importante era, no recuerdo bien el ítem, el planificar, textualizar, revisar todo simultáneamente. Llegamos a la conclusión de que sí, eso se hace, y de hecho Casteló, Montolío, todos estos autores que nosotros revisamos, formulan este proceso como algo no lineal, sino que está interconectado, que es un círculo que va y viene, que debemos ir escribiendo y revisando, replanificando y todo este proceso. Entonces, pienso que esa es parte de la hipótesis que posiblemente abordamos y tratamos de reconocer, de confirmar cuando decidimos hacer parte de este proceso, porque realmente todos fuimos ingresando a partir de esa invitación y como lo hemos manifestado de manera voluntaria. Muchas gracias. A ti, Jenny, muchísimas gracias, y a todos por sus intervenciones. Bueno, pues quisiera hacer ya una síntesis de este panel. Creo que nos hemos adentrado en elementos bastante específicos, ¿no? de la escritura, del proceso, de sus dimensiones, y pues esto en el marco de una experiencia que está viviendo este equipo de doctorantes, de una experiencia que hemos denominado Círculo de Reflexión y Escritura de Tesis Doctorales, ¿sí? Allí, pues es importante resaltar que los elementos que se han planteado de alguna manera responden a pensar el círculo como una estrategia pedagógica que está orientada a la formación para el diálogo crítico, para el posicionamiento de la voz autoral propia y la construcción de una identidad enunciativa en los futuros doctores en educación y sociedad. Este ha sido un espacio de interacción dialógica entre pares, con el acompañamiento de profesores, de invitados a este círculo, donde todos nos ponemos en ese modo de caminar con el otro, de conversar, de deliberar a través de la palabra pronunciada, y especialmente de revisar cómo estamos haciendo esos planteamientos, esas apuestas desde ese lugar de investigación en el que cada uno se encuentra. Y allí la función epistémica del lenguaje escrito y oral tienen una relevancia fundamental. Por supuesto que los roles también ayudan muchísimo, el hecho de ponerse en el rol de lector, pero es un lector y un par que no va a entrar a hacer discusiones de orden epistemológico o hacer orientaciones, por ejemplo, como las que tiene que hacer un director de tesis o un tutor, ¿no? Es más un acompañamiento y una relectura de los textos en esa clave de revisar cómo comunico estas ideas, cómo las estoy argumentando, qué rasgos retóricos están allí presentes, ¿sí? Desde ese lugar del escritor, y cómo podemos entonces fortalecer esos modos de enunciación que se están planteando allí. Desde ese pensarnos como tesistas que estamos haciendo un pronunciamiento, que estamos entrando a un campo de conocimiento y que estamos planteando elementos que nos van a dar una identidad, digamos, no solamente enunciativa, sino también que nos van a permitir hacer aportes y reconocernos como, digamos, contribuyentes, digámoslo así, a un campo, ¿no? de conocimiento.
Entonces, en esa medida, pues nos quedan muchas preguntas. Nosotros estamos apenas iniciando este proceso y la pregunta que siempre nos hemos hecho es cómo hacer del círculo de reflexión y escritura de tesis un nuevo tipo de apoyo colaborativo en la escritura del proyecto de tesis y la tesis doctoral. Pareciera una pregunta que digamos, es sencilla, pero realmente para nosotros es muy complejo pensar en cuáles son los elementos que tenemos que aportar, de qué manera podemos hacer un acompañamiento sin entrar en los terrenos, por ejemplo, propios del director de tesis. Y es ahí donde este primer alcance, digamos, de la encuesta nos permite esa exploración, o sea, nos permite reconocer cómo está el terreno, qué pasa allí, cómo están pensando estos 74 doctorantes que intervinieron en la resolución del cuestionario, y eso nos permitió llevar, digamos, con mayor confianza esta propuesta de consolidar una apuesta por unas comunidades y prácticas de lectura, escritura y oralidad que por ahora tienen esta estrategia, pero que pues van a ir pensando en otras que vayan fortaleciendo estos procesos en la formación doctoral. Aquí también hay unos elementos y unas limitaciones que es importante compartirlas. Por ejemplo, las condiciones institucionales para llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, este grupo está asistiendo a este círculo, pero no está ganando créditos, ni una nota, ni absolutamente nada. Es su tiempo de formación voluntario que lo aportan allí. Y pues al no estar curricularizado este asunto, pues eso también nos alienta a pensar un poco en que si es posible crear comunidades de práctica donde se discute sobre temas de interés, donde se trabaja de manera profunda alrededor de estos aspectos sensibles que no solamente tienen que ver con la escritura misma, sino con las emociones, ¿no? Y creo que ya lo han ilustrado muy bien los panelistas. Entonces, ahí hay unas limitaciones también en el orden de lo institucional y de los tiempos, ¿no? Que hasta dónde le apostamos. Nosotras, pues por supuesto, tenemos el apoyo del programa, pero pues esta es una de las exploraciones que estamos haciendo para pensar en el ajuste curricular, cómo entraría una estrategia como estas, ¿no? Que sin que llegue a ser de carácter obligatorio, pues sí aporte, digamos, a estas posibilidades de encontrarnos para afrontar estos desafíos que nos da la formación doctoral. Eso sería, entonces, agradecerles muchísimo a ustedes su presencia, sus aportes. Los quiero invitar ya para cerrar a hacer una toma fotográfica de esta sesión. Nos gustaría, en lo posible, si pueden abrir sus cámaras para poder hacer una toma. Nadia, tú nos puedes ayudar allí. Muchas gracias por asistir, por estar atentos. La grabación estará en el canal del Congreso. Allá hay un sitio que se llama Canal de Comunicaciones y la grabación de este panel estará allí para quienes quieran, de pronto si se perdieron alguna parte o los que llegaron ahorita finalmente pues puedan verlo de manera completa. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Los invito a tomar un breve receso de 10 minutos y los que deseen acompañarnos ahora a las 5:30 en una mesa de ponencias que tiene como línea temática el desafío de escribir textos académicos y de investigación en educación superior. Están cordialmente invitados. Esta mesa va a ser moderada por la doctora Constanza Moya Pardo y va a tener tres ponencias. Una que se titula Afrontar el reto de escribir las tesis de posgrado con el acompañamiento entre pares. Otra ponencia que se titula La lectura crítica y la producción de textos académicos.
y otra que tiene que ver con transformaciones en las percepciones sobre la escritura de artículos de investigación. Entonces, están cordialmente invitados a las 5:30. El link es este mismo. Voy a volver a copiarlo acá en el chat por si quieren retirarse y volver a ingresar. Ahí lo dejo para que lo tengan a la mano y muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.